Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta ponencia que en este momento haremos sobre los métodos de evaluación y presupuesto de capital de una empresa apalancada con mis compañeros María Los Ángeles Hernández, Roselia Albeño, Alan Padilla, Adolfo Pineda y Beatriz Abarca. A modo de introducción, diremos que una empresa, en búsqueda de llevar a cabo los proyectos planteados, pueden contar con diversas opciones para desarrollarse. Uno de estos mecanismos es el apalancamiento, como el uso de activos no circulantes, así como la disposición de recursos de acreedores para potenciar las utilidades. La evaluación y presupuesto de capital de una empresa apalancada consiste en plantear una buena inversión con base a las estrategias de apalancamiento, cuyo propósito es poder financiar ambas partes, tanto los beneficios que posee dicha empresa y sus deudas. Para calcular las posibilidades se cuentan con métodos como el valor presente ajustado, el flujo a capital, el costo promedio del capital, la comparación entre esos tres métodos y la tasa de descuento o presupuesto de capital. El gran objetivo que tenemos con esta potencia es aplicar los conocimientos para realizar la evaluación del presupuesto de capital de las empresas apalancadas mediante el valor presente ajustado, flujo de capital y costo promedio del capital. Lo vamos a lograr mediante tres objetivos específicos. En primer lugar, identificar y analizar las características del método de valor presente ajustado, flujo de capital y costo promedio ponderado del capital. Dos, realizar la evaluación del presupuesto de esos tres métodos y finalmente aplicar a un mismo proyecto los tres métodos de evaluación en estudio para evaluar sobre los resultados. El alcance que tendremos es determinar la evaluación y presupuesto del capital de una empresa apalancada. Para esto haremos uso de la condición hipotética de una empresa y la necesidad de desarrollar un proyecto que requiera o no de capital o deuda. Aplicaremos la teoría que se relaciona a la metodología del valor presente ajustado, flujo a capital, costo promedio del capital, los tres mencionados y la tasa de descuento, ¿verdad? Por tanto, en función a la teoría existente en el ámbito de las finanzas, aplicaremos los métodos que ya describimos y vamos a mostrar la información necesaria para poder llevar dicho análisis a cabo y aplicarlos a cualquier caso a nivel empresarial y a la toma de decisiones pertinentes. Para esto, cederé la palabra a mi compañera Marielos, quien nos explicará sobre el primer método. Buenas noches, muchas gracias. Continuando con la exposición, les hablaré un poco del método de valor presente ajustado. Esta es una técnica para determinar el valor de una inversión potencial en el supuesto que el proyecto está financiado por la equidad del negocio. El valor de los activos se determinan antes del proyecto, luego se calculan tanto los beneficios como los costos de pedir dinero prestado. Una empresa puede comparar diferentes tipos de financiación para un proyecto comparando el valor presente ajustado. El método del valor presente ajustado, en sus siglas BPA, se puede describir de mejor manera, como ustedes lo están viendo en pantalla. Es el valor de un proyecto para una empresa apalancada. BPA es igual al valor del proyecto para una empresa no apalancada, BPN, más el valor presente neto de los efectos secundarios del financiamiento, BPNF. Por lo general, hay 4 efectos secundarios, los cuales son el subsidio fiscal a la deuda, los costos de emitir nuevos valores, los costos de las dificultades financieras y los subsidios al financiamiento con deuda. Aunque cada uno de los 4 efectos secundarios mencionados son de importancia, casi con certeza la deducción fiscal de la deuda tiene un valor en dólares mucho más alto en la mayoría de las situaciones reales. Continuando con la siguiente diapositiva, podemos ver un ejemplo de cómo se debe de calcular este valor presente ajustado. Son 4 pasos principales que se deben desarrollar: determinar el flujo de efectivo, calcular el valor presente, calcular el valor presente neto, donde se asume la inversión a través de capital propio, y el cuarto, perdón, es calcular el valor presente ajustado, donde se asume el apalancamiento a través de la deuda. Hay datos importantes que tener para poder aplicar esta ecuación, y es tener en consideración la entrada de efectivo con la que se cuenta y se necesita llevar a cabo el proyecto.
el costo en efectivo, que puede ser en su totalidad lo que se requiere para desarrollar el proyecto o un porcentaje de ella. La inversión inicial, la tasa impositiva y el costo, que es el costo de capital de proyecto de una empresa, asumiendo que se va a ser financiada por el mismo capital. Como primer paso que determinamos el flujo de efectivo necesario para poder hacer el desarrollo usando la información antes mencionada. El valor presente es justamente donde se asume que la inversión la hará solo la empresa con su capital. Eh, el valor presente neto, donde se asume la inversión a través del capital propio, es el valor presente menos el valor del proyecto financiado con capital propio. Eh, si este valor, el BPN, fuese un valor negativo, de inmediato se rechazaría el proyecto porque nos está mostrando que no se tiene el capital para poder desarrollarlo. Una desventaja de financiar un proyecto con deuda en lugar de capital es que incluye más riesgos para el negocio. Sin embargo, el uso de financiamiento de deuda tiene la ventaja de mantener el control de los intereses comerciales. Un beneficio adicional de utilizar financiamiento de la deuda es la implicación fiscal. El interés que se paga por los préstamos es deducible, es lo que conocemos como escudo fiscal. Como cuarto paso, y podemos ver la siguiente diapositiva, es el cálculo del valor presente ajustado, donde se asume el apalancamiento a través de la deuda. El valor presente ajustado, el número que se resulta de esta operación siendo positivo es cuando se debe de aceptar el proyecto y ese fuera negativo es rechazado. Cedo la palabra a mi compañera Roseli para continuar con explicaciones. Muchas gracias. A continuación, vamos a entender el método de flujo de capital. El método de flujo de capital, conocido también como FTE, es un método de elaboración del método del presupuesto de capital, el cual requiere que los flujos de efectivo del proyecto a los accionistas de la empresa apalancada se descuenten al costo del capital social. La fórmula en su componente más simple es el descuento del flujo de efectivo para los accionistas de una empresa apalancada al costo del capital accionario R sub S. Este método consiste en 3 pasos. El paso 1 es el cálculo de flujo de efectivo apalancado, LCF. El paso número 2 es el cálculo del R sub S, que es la tasa de descuento, y el paso 3 es la evaluación. Procedemos en la siguiente lámina con el paso número 1. El paso número 1 es el cálculo del flujo efectivo apalancado. Este es el flujo de efectivo del proyecto después de los costos en efectivo pagados sobre intereses y efectivo pagado en impuestos. De igual forma, se puede calcular ajustando los flujos de efectivo no apalancados de la empresa por el monto de pago de interés después de impuestos a los deudores. Siguiente lámina, en donde tenemos que R sub B es la tasa de interés, B es la cantidad del proyecto financiado con deuda y T sub C es la tasa de impuestos. Tenemos el flujo de efectivo apalancado y asimismo tenemos consecuentemente los flujos de efectivo apalancados, los cuales se pueden calcular de forma directa a partir del flujo de efectivo no apalancado. La clave de esto radica en la diferencia entre el flujo de efectivo que reciben los accionistas de una empresa no apalancada y el flujo que reciben los accionistas de una empresa apalancada. Entonces obtenemos la fórmula UCF menos LCF. Continuando con el paso 2, obtenemos lo que es el cálculo del R sub S, que es la tasa de descuento. Simplemente es el rendimiento esperado que puede observarse por el precio de las acciones en el mercado. Sin embargo, el apalancamiento de la empresa va a cambiar debido a un proyecto de mejora de escala. Entonces se usa la tasa de descuento de capital no apalancado y se ajusta para la nueva relación de deuda, que es el capital de la empresa. Siguiente lámina, en donde obtenemos los valores de R sub S, que es la tasa de rendimiento apalancada, R sub 0, que es la tasa de rendimiento no apalancada, y B sobre S, que es la relación deuda-capital. Continuamos en la siguiente diapositiva con el paso 3, es la evaluación.
es prácticamente estimar el valor de la empresa o proyecto tomando el valor presente y dividiéndolo entre la tasa de descuento, permitiendo de esta manera identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios en un determinado periodo. Siguiente lámina. Y tenemos el desarrollo y la extensión de la misma fórmula. Siguiendo con el compañero Alan. Gracias, Roseli. Bueno, siguiendo entonces con el tercer método, es el costo promedio ponderado. Esta herramienta de evaluación ayuda a determinar la tasa promedio que ha de pagarse por las diferentes fuentes de financiamiento obtenidas por la empresa, y las fuentes de financiamiento de un proyecto son la combinación de las distintas alternativas por las que se pueden optar, las cuales pueden ser resumidas en dos, como se pueden visualizar en la siguiente diapositiva. La primera son denominadas fuentes externas, las cuales se componen de los créditos otorgados por el sector financiero privado o público, créditos de proveedores o nuevas alternativas como el crowdfunding. La segunda opción son las fuentes internas, las cuales se componen de la emisión de acciones y utilidades retenidas. Es importante comprender que cada fuente de financiamiento posee un costo distinto, la cual se denomina tasa de interés. Los intereses que son originados por fuentes de financiamiento externa son deducibles de impuesto. Dentro de las consideraciones a contemplar se deben tomar en cuenta todos los costos de financiamiento que formen parte de la estructura de capital. Si la empresa no usa algún tipo de financiamiento, entonces puede prescindir de su cálculo. Ahora bien, en la siguiente diapositiva podemos ver la ecuación que compone el método de costo promedio ponderado. En el primer factor tenemos la proporción del valor total que representa el capital accionario. Esto se multiplica por R sub S, el cual es el costo de capital accionario. Fue calculado en el antiguo método explicado por Roseli. Luego tenemos el factor de la proporción de valor total que representa la deuda, el R sub P, que es la tasa de endeudamiento de la empresa, y esto se multiplica por 1 menos T sub C, que es el costo de la deuda después de impuestos. El costo promedio ponderado puede ser de gran utilidad en el momento de evaluar una inversión dentro de una organización y de esta forma tomar las decisiones de aceptar o rechazar el proyecto, y nos permite conocer en promedio cuál es el costo de financiamiento de largo plazo para la empresa. Adolfo nos va a explicar con mayor detalle la aplicación de los tres métodos en un ejercicio. Adelante, Adolfo. Muchas gracias, Alan. Bueno, para poder visualizar cuáles son los resultados que obtenemos al aplicar los tres métodos, vamos a presentar un escenario en donde tenemos un proyecto de inversión y el flujo de efectivo de los ingresos se espera que sea una perpetuidad. Para eso tenemos los siguientes datos de entrada. Se propone una inversión inicial de $475,000 e ingresos por $500,000 de forma indefinida, costos estimados por $360,000, existe una tasa de impuesto por 34% y una tasa de descuento del 20%. Los accionistas proponen que para financiar este proyecto lo harán con la mayor cantidad de dinero de fuentes internas, es decir, de la misma empresa, y una pequeña porción de fuentes externas. En este caso van a ser 126,229,50 centavos. Del valor presente ajustado, determinando los 4 pasos que ya explicaron mis compañeros, debemos de determinar el flujo de efectivo sin apalancamiento. En este caso nos resulta 92,400. Luego hay que calcular el valor presente de ese flujo, que resultó 462,000. Como podemos ver, en el valor presente neto debemos de quitar la inversión inicial. Bajo este escenario, el valor presente neto son $13,000 negativos. Es decir, que si en este momento la evaluación llegara hasta este cálculo, tendríamos que rechazar
el proyecto porque no generaría beneficios a los inversionistas. Entonces, el valor presente ajustado implica agregar un componente, que en este caso vamos a abordar el tema del subsidio fiscal a la deuda. Entonces, al calcular ese efecto, el valor presente neto ajustado resultaría ser 29.918,3 centavos, ¿verdad? Y se vuelve positivo. Veamos ahora en el caso del método del flujo al capital. Para aplicar este método debemos de conocer una tasa de interés porque vamos a agregar el efecto del financiamiento. También es necesario tener definida una razón de cómo se va a comportar la deuda respecto al capital. Para nuestro escenario vamos a trabajar con una relación de 1/3. Entonces, determinando el flujo de efectivo ya apalancado resulta ser 84.068,85 centavos y una tasa de descuento, con esa tasa de interés, una tasa de descuento de el 22.20%. Al sacar o determinar el valor presente del proyecto, por ser una perpetuidad, el valor presente neto es 378.688,53 centavos. Para obtener el flujo al capital, a este valor presente neto le vamos a quitar la inversión que no vamos a requerir por medio de préstamo. Y el flujo al capital será 29.918,03. Nótese que en este segundo método, el cálculo, el importe que resulta es similar al valor presente ajustado que vimos en el método anterior. Veamos ahora lo que obtenemos al aplicar el costo promedio ponderado del capital. Como metodología tenemos que determinar la tasa WACC, que en este caso son 18.30%, ¿verdad? Determinar el valor presente con base al flujo de efectivo sin apalancamiento entre la WACC. En ese sentido da el valor presente 504.918,3 centavos. Finalmente vamos a calcular el valor presente neto. A ese valor presente le vamos a restar la inversión inicial y obtendremos el valor presente bajo este método del WACC de 29.918,3 centavos. Es importante mencionar y, digamos, puntualizar de que bajo los tres métodos, cuando se trata de un escenario de una perpetuidad, el valor presente neto en los tres métodos resulta ser el mismo, ¿verdad? Voy a ceder la palabra a Beatriz para continuar con la presentación. Gracias, Adolfo. Gracias, compañeros. Efectivamente, para ir concluyendo con esta ponencia, decimos que la decisión del financiamiento de capital o deuda depende de muchos factores, como los inversores potenciales, el capital contable, las tasas impositivas, los tipos y números de proyectos que se consideran y la deuda actual con la que la empresa cuenta. También es importante que las metodologías investigadas y aplicadas muestran que pueden ser utilizadas de forma independiente para analizar la conveniencia y necesidad de las empresas en adquisición de deuda para el desarrollo de proyectos. Así como observamos que generalmente y para efectos de evaluación de los proyectos, la administración de las empresas requiere conocer el plazo en que generarán los retornos de la inversión de los proyectos. No obstante, cuando la duración del proyecto es infinito, los resultados obtenidos por los tres métodos de evaluación son idénticos, tal y como tuvimos el resultado en este ejercicio que hemos planteado, ¿verdad? Y a manera de recomendación, es importante que antes de realizar cualquier inversión, la empresa necesita evaluar la situación actual, para los cuales se puede auxiliar, entre otros, de los métodos que aquí hemos expuesto. Vamos a concluir entonces si requerimos financiamiento externo o si se cuenta con el capital suficiente para poder financiarlo
internamente, ¿verdad? Es de evaluar las ventajas y las desventajas y plantear los resultados bajo un escenario real, un escenario optimista y un escenario pesimista. De igual manera, crear planes de contingencia ante siniestros que pudiesen impedir el logro del objetivo de los proyectos, ¿verdad? Hasta acá nuestra ponencia. Ha sido para nosotros un placer poder llevarles ese tema. Esperamos que haya sido de su agrado. Feliz día.